Mateo capítulo 26, versículo, ¿le dije el versículo, no? No, versículo 69. Esto lleva por título Pedro niega a Jesús. Amén, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le dio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Padre celestial, tu palabra ya ha sido leída, mi Dios. Concentra nuestras vidas y nuestros corazones, Dios, para que tu palabra, mi Dios, entre en nuestras vidas, Dios, y pueda ser morada en nuestros corazones, Jesús. Habla según las necesidades, mi Dios. Barro soy, mi Dios, y nada más soy, Señor amado. Tú eres el que pone el valor a nuestras almas, Jesús amado. Habla tú por mi boca hoy en día, Dios. Habla nuestras vidas, Padre celestial, con tu palabra verdadera, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Démosle gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Entonces vamos a ir derecho a la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy día un poco de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? La vida de Pedro. Empezando, mi hermano, en esta cita, Pedro niega al Maestro, a Jesús. La gente descubría que él andaba con él porque le había visto. También su forma de ser de Pedro descubría que él andaba con Jesús. Mire, mi hermano, lo importante cuando nosotros empezamos a caminar con Jesús, Dios, Jesucristo, empieza a hacer cambio en nuestras vidas. Tu vocabulario debe cambiar. Debes caminar. Mira, Pedro, de ser un pescador, usted debe imaginárselo, quizá un hombre muy bruto al hablar, bruto al tratar a las personas. Era un hombre cualquiera, un hombre sin Dios. Más cuando Jesús lo tomó, le dijo: te haré pescadores de hombres. Puso una palabra profética en él. Puso una palabra de verdad en él, porque con el tiempo esa palabra se cumpliría. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrar en estos caminos, debemos cambiar, pero a la forma en como Jesús es. Nuestras palabras deben cambiar, nuestros hábitos deben cambiar. Pedro comía con Jesús. Pedro le tocó muchas veces orar con Jesús. Pedro le tocó subirse a barcas con Jesús. O sea, en esos años que el maestro estaba discipulando a Pedro, nunca lo dejó solo. Siempre le enseñó. Y Pedro, aún sin darse cuenta, se impregnaba de Jesucristo en su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios tiene que hacer un cambio en tu corazón y en tu vida. Dios te llama como llamó a sus discípulos. No siendo nada, éramos hombres sin Dios. Nuestras costumbres, nuestro vocabulario, nuestra vestimenta era otra. Mas cuando Dios, Jesús, te toma, te empieza a discipular, te empieza a enseñar el camino de la verdad. Mire, pasaron cosas muy interesantes con Pedro. Dice la Biblia en Mateo 7, capítulo 28, dice:
Si hay algo que nosotros hemos perdido hoy en día, mi hermano, en el Evangelio, es el asombro. Hoy en día la gente puede ver milagros, pero ya no se asombra. Pero sin embargo, en aquellos tiempos la gente se maravillaba de todo lo que hacía el Maestro. Hoy en día Jesús podría levantar un paralítico aquí mismo, y yo sé que quizás muchos de los que estamos aquí estaríamos dando glorias al Señor, pero el día de mañana ya no va a ser lo mismo. Y puede que usted con el tiempo dude de lo que Dios hizo en aquella persona y diga, no sé, quizás tenía que sanarse sola. Quizás el hombre dice es que tenemos una capacidad que nos conocemos, que somos capaces de sanarnos nosotros mismos. Entonces el diablo empieza a maquinear las mentes y empieza a quitar algo importante que el cristiano debería tener hoy en día: el asombro. Y cuando usted pierde el asombro, pierde una cosa muy importante, que es darle la gloria a Dios. Cuando usted deja de asombrarse por las cosas que Dios hace por usted, usted ya no es capaz de dar las gracias a Dios por lo que Dios hizo en su vida. Porque pierde el asombro, porque dice es una costumbre, es un hábito. No valora lo que Dios hace. Cuando tú pierdes el asombro, estás caminando sin Dios. En cambio, aquel que camina con Dios sabe que todas las cosas buenas y malas vienen de Dios. Lo importante en este camino, mi hermano, vendrán cosas buenas, vendrán cosas malas. Dios nunca dijo que este camino iba a ser un camino de rosas, será un camino de espinos. Tendrás que llorar. Lo que sí, el Señor dijo que no van a tocar tu alma, pero tu cuerpo sí lo pueden tocar. Sí pueden afligirte tu espíritu, pero el alma le pertenece a Dios, a aquellos que han recibido a Dios, a aquellos que se han dejado discipular por Dios. Alabado sea su nombre. Había algo importante en Pedro. Pedro anhelaba ser como el Maestro. Veía que el Maestro caminaba por las aguas. Decía, Señor, por favor, permíteme. Y Pedro se empezaba a hundir por las aguas. Faltaba algo importante en la vida de Pedro. Recuerde que era un discípulo, estaba aprendiendo. Hoy en día nosotros estamos aprendiendo. No tenemos todavía la estatura para expulsar fuera demonios o llevar sanidades con una estatura como aquellos apóstoles, que cuando le traían un enfermo eran sanados al instante. Pero sin embargo nosotros tenemos que aprender aún, porque ni siquiera somos capaces de unirnos entre nosotros mismos. Entonces, ¿queda mucho que aprender? Sí. Entonces Pedro estaba aprendiendo del Maestro. Mire, ¿de quién aprendía? De Jesús. Pero había algo que le faltaba a Pedro. Había algo todavía que le faltaba, que Pedro tuviera autoridad. Mi hermano, en este último versículo dice que lo que Jesús le había dicho a Pedro, que le negaría 3 veces antes que cantara el gallo, ocurrió. Dice la Biblia que Pedro negó al Maestro 3 veces. Y después Pedro escuchó cantar al gallo y se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. Antes de eso, Jesús, le voy a pedir que, por favor, que Jesús le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Le vuelve a preguntar a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Luego le pregunta por 3ª vez el Maestro, Pedro, ¿tú me amas? Y dice que Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Hoy en día Dios te pregunta a ti, ¿me amas? ¿Eres capaz de dejar tus ídolos? ¿Eres capaz de darte más a Dios aún que por tu propia familia? ¿Eres capaz de amar a Dios más que tu propio trabajo?
Y ahí es donde dice, ¿me amas realmente? ¿Me amas? ¿Te guardas para mí? ¿Me amas? ¿Guardas tus oídos? ¿Me amas? ¿Guardas tu boca? ¿Me amas? ¿Te guardas para mí? Es fácil decirle, Señor, yo te amo. Pero acuérdate que Dios es un Dios que escudriña corazones y mentes. A Dios no le gustan las llaves que tiran dos aguas. Que por la boca sale alabanza, pero por nuestros oídos escuchan música mundana. Entonces, ¿qué clase de barro somos? Entonces, véase usted, somos como Pedro. Señor, solamente tú lo sabes si te amamos realmente. Porque más podemos decirte de corazón que te amamos, pero nuestro corazón puede estar muy lejos. Y podemos entrar en ilusiones, en fantasías. Qué bello sería estar postrado a los pies de Cristo. Qué hermoso sería llorar a los pies de Cristo. Pero ¿cuándo llora usted a los pies de Cristo? Cuando su necesidad es grande. Pero cuando está bien, llora a los pies de Cristo. Es capaz de lavar las lágrimas, lavar los pies con sus lágrimas, los pies del Maestro. ¿Tu corazón se quebranta cuando estás bien? ¿O solamente se quebranta cuando hay una necesidad? Solo Dios sabe tu corazón. Hoy lo que quiero inculcarte en ti, y la palabra, lo que la Biblia quiere hablar en ti, es que no tomes el Evangelio a la ligera. No tomes el Evangelio como una bolsa que me la pongo y me la saco, me la pongo y me la saco. El Evangelio es para valientes. Valientes que son capaces de desafiar sus miedos. Le pongo algo de valentía. Apague la música mundana, aunque su oído quiera escucharlo. Ore antes de acostarse. No por obligación. Si usted lo siente por obligación es porque aún no ha sentido la voz de Dios. Límpiate para Dios. Y ahí recién, cuando empieces a hacer la voluntad de Dios, puedes decir, Señor, tú sabes que te amo, porque te estoy siguiendo. Me subí a la barca contigo, sentí como los problemas nos ondaban a los dos, mas ahí en medio de mis problemas esperé en Jehová, y ahí salió Él, y empezó a detener las aguas, y empezó a abrir el mar. Eso es caminar con Dios, esperar en Él. Pero muchos se atribulan ¿de qué? De tus malas decisiones, de tu tibieza de evangelio, de eso. Yo sé que esta palabra es dura, porque así la recibió Pedro. El Maestro no le dijo, no le estaba diciendo a cada rato, yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¿Te equivocaste? Yo te amo. ¿Te equivocaste de nuevo? Yo te amo. Dios nos ama a todos. Su infinito amor es grande. Que aunque usted caiga 20 veces, si usted viene 20 veces arrepentido, Dios te lava y te limpia nuevamente. Pero ahora, conságrate para Dios. Mire, en Juan 21:15 dice, eso ya lo dijimos, mire. Hay algo importante que hizo Dios, como le dije, hizo Dios con Pedro. Hizo algo muy maravilloso. Como le dije, Pedro tenía ganas de seguir al Maestro, seguir con Dios. ¿Usted tiene el anhelo de seguir con Dios, de hacer las obras que Cristo hizo? ¿Tiene las ganas? Yo sé que muchos de los que estamos aquí queremos levantar al caído. Queremos llevarle la palabra, pero nadie quiere pagar el precio. Pero nadie quiere orar por el hermano. ¿Usted ha orado a Dios sintiendo el dolor de su hermano? Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos sentido. Y duele como si te estuviera doliendo tu propio cuerpo. Como que si tu propio espíritu se estuviera afligiendo. Dios quiere eso de nosotros. Pero como le dije,
hay algo que a Pedro le faltaba aún. Caminaba con Jesús, pasó muchos problemas, victorias, vio milagros de Jesús, pero aún así, el día de la crucifixión, él dijo: no lo conozco, no lo conozco. Mi hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos negado al Maestro? Muchos dicen: lo hemos negado con nuestros hechos. Sí, es cierto. Quizás te aflige que en tu trabajo sepan que tú eres cristiano y lo estás negando. Porque imagínate que Pedro llegó y quizás Pedro en su corazón se lamentaba, decía: el Maestro lo están culpando de algo que él no hizo. Y él sabía que ese hombre era justo, pero no fue capaz de decir: él no ha hecho nada, porque tenía miedo. Tenía miedo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sentido miedo de predicar la palabra de Dios, de predicar a Jesús? Decir: no, a esa plaza no me meto yo a predicar. Tanta gente, hay muchos volados, hay mucho de todo, hay van raperos, hay... No, es como que... ¿Qué van a escuchar a un hijo de Dios? Es bueno sentir miedo, porque en el miedo se conocen las verdaderas personas. En los problemas se conoce cómo es cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros nos conocemos. Pero en el momento del miedo es el mejor momento para que Dios haga en ti. Amén. Porque ser valiente es vencer tu miedo. Ser valiente no significa que no sientas miedo. Ser valiente significa que aunque te tiemblen las piernas y aunque te dé vergüenza, te paras y dices: yo soy de Cristo. Y si Él vive, todo aquel que ha creído en Cristo vivirá. Amén. Pedro negó al Maestro. Mira, aquí hay algo muy fuerte, y yo sé que muchos de nosotros lo hemos pasado. Dice la Biblia que Pedro, cuando negó al Maestro, escuchó cantar el gallo, él se sintió tan mal que empezó a llorar y a llorar, pero amargamente. ¿Cuántos de los que estamos aquí han salido lágrimas de amargura cuando decimos: Señor, te fallé? Yo te dije que no te iba a fallar, pero te fallé. Te prometí, te hice una promesa, pero no fui capaz de cumplirla. El Maestro le dijo: Pedro, tú me negarás. Y él más con su corazón decía que no lo iba a hacer, pero lo hizo. ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos hecho muchas promesas a Dios? Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, pero has fallado. Y no le has fallado al pastor, no le has fallado a la iglesia, le has fallado a Jesús. Y cuando Pedro sintió que le había fallado al Maestro, dice la Biblia que empezó a llorar amargamente. Lágrimas de amargura salían por sus ojos, porque no sabía a quién le había fallado, a quién le había dado la vida. Mi hermano, ¿cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? Yo he sentido lágrimas de amargura que han salido, que a uno el corazón como que se le rompe. Y a veces prefiere hasta morirse, porque como Adán, uno se esconde, no sabe dónde meterse, porque cosa grande haber conocido a un Dios vivo. Y el alma y el corazón se te aflige, porque es distinto fallarle a un amigo, es distinto fallarle inclusive a tus padres, a tu madre, a tu hijo, pero fallarle a Dios es cosa grave, porque Dios te da todo. Tú tienes una cama, pero Dios te puede dar un sueño. Tú puedes tener tu matrimonio, pero Dios te puede bendecir con un hogar, con una familia, con comida. Puedes tener una mesa para comer, pero Dios es el que pone la armonía en tu hogar. Entonces, cuando tú le fallas a Dios, pierdes todo. Y la única forma de volver ante el dador de la vida es como lo hizo Pedro. Pedro es el reflejo de nosotros hoy en día. Si tú quieres volver nuevamente a Jesús, hay que llorar. Pedro se arrepintió.
Y dice que lágrimas amargas salían de sus ojos. Lloraba amargamente Pedro. Es la única forma de volverte a Dios. Arrepentimiento real. Arrepentimiento de verdad. Arrepentimiento es volverte de tu mal camino. Y créeme, escucha esto porque esto es verdad de Dios. Cuando Pedro lloró amargamente, créeme que nunca más negó al Maestro. La Biblia habla que Pedro en el día de Pentecostés recibió el Espíritu Santo. Quizá eso es lo que le faltaba a Pedro para poder ser valiente y no negar nunca más al Maestro. Era que Dios estuviera de lleno en su vida. Y dice la Biblia que esa misma multitud que decían a Jesús, crucifíquenle, crucifíquenle, Pedro se paró frente a toda esa multitud y empezó a predicar del Cristo, a ese Cristo que ustedes crucificaron, es el Señor y Él vive por los siglos de los siglos. Y dice que ese día se convirtieron 3.000 almas para Dios. Dios hace cambios en la vida, pero necesitas la presencia de su Espíritu Santo. Si hoy en día eres cobarde, si te falta de Dios, créeme que hay algo que falta en ti, es la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entró en Pedro, Pedro ya no era el mismo. Antes se escondían de que le dijeran eres nazareno, sigue a Jesús. Pero el día en que Jesús entró en su vida, no había quien callar a Pedro. Y en su primer discurso, Pedro ganó 3.000 almas. Y dice la Biblia que él iba subiendo con Juan a la hora novena, a la hora de la oración, y dice que había un hombre que era cojo de nacimiento, y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero más lo que tengo que te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y sabes que ese cojo se levantó y entró al templo y alababa a Dios, y Pedro se levantó, y ese día Pedro nuevamente abrió la boca y Dios hablaba por él, y ese día Pedro ganó 5.000 almas para Dios. 5.000 almas se convirtieron para Dios. A esa misma multitud que le decía, tú eres el que anda con Jesús. Esa misma multitud que le decía, no queremos al Maestro, queremos a Barrabás. Pedro tuvo la valentía de pararse a esa multitud y predicar de alguien que murió, pero él con sus ojos vio y palpó que estaba vivo. Lo vio morir Pedro, pero también lo vio cuando estaba vivo. Lo vio ascender a la gloria de Dios. Y créeme, el camino que tuvo con Jesús fue largo. Pedro pasó por muchos problemas. Hoy en día tú estás pasando por muchos problemas. Has pasado por muchas dificultades. Mira tu pasado desde que entraste al Evangelio. Ha sido de alegrías, pero también es un camino triste. Pero no triste, es triste porque el mundo te desprecia. A veces te toca luchar contra tu propia familia por este Evangelio. Muchas veces te va a tocar batallar solo. Y no porque los hermanos no quieran ayudarte, es porque te toca pasar tu prueba. Muchas veces te vas a sentir solo. Pero mira a Pedro. Pedro pasó por todo eso. Imagínate qué sentiría Pedro cuando dijo, negué al Maestro. Lo negué. Créame que quizás muchos pensamientos pasaron por la cabeza de Pedro de decir, yo no sigo más. No sigo más en esto. Quizás hay pruebas que han tumbado muy fuerte tu corazón. Y a ti te han llegado a decir que no quieres seguir más. Pero más, Cristo tiene algo para ti. Jesús nunca dejó solo a Pedro, nunca. Y aun cuando Él se fue le dijo, dejaré al Espíritu de Dios. Y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Desde el día en que Jesús tomó a Pedro, nunca lo dejó solo.
Mire mi hermano, para ya finalizar con este versículo voy a finalizar. Mateo 4, versículo 17. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ese era el comienzo de una obra de Dios, de la obra en que Jesús iba a hacer. Quizás el mundo vio a Pedro como poca cosa, pero Jesús más miró su corazón y le dijo: ven, que ya no pescarás, ya no tirarás la red al mar, sino que te haré pescadores de hombres. Y créeme que lo que dijo Jesús se cumplió. Donde Pedro hablaba, habían almas que se convertían para Dios. Pedro extendía su red y eran llamados muchos al arrepentimiento. Hoy en día, ¿qué promesa Dios te ha hecho? Quizás muchos te ven como poca cosa, pero aún falta. El proceso es largo. Tienes que comer con Jesús. Tienes que orar, aprender a velar. Aprende a orar. Jesús le enseñó a orar a Pedro. Le enseñó su doctrina. Le enseñó el vivir con Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mi hermano. Espero que hayan comprendido la palabra de Dios. Dios algo tiene que hacer en nuestra vida. Pero hay algo que Dios apremia mucho: la sinceridad. Ser sincero. Cuando tú dices algo por tu boca, Dios no está mirando tu boca. Dios está mirando tu corazón. A veces es más fácil decirle: Señor, ayúdame a amarte. En vez de que tú le digas a Dios: Dios, te amo. No sabes cuánto te amo. Y Dios mira tu corazón y dice: ya. Y te vas con una fantasía, porque el hombre sin Dios o sin la presencia de Dios empieza a maquinearse la mente y se va con una fantasía para su casa: Dios, yo te amo. Y se va con una fantasía, algo que no es real. Más Dios si dice: ¿me amas? Arrepiéntete. ¿Me amas de verdad? ¿Quieres ser un verdadero adorador? ¿Usted sabe lo que significa adorador? Muchos dicen: Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que es un adorador? Te dirá: el que canta alabanzas de adoración. No. ¿Sabe lo que significa adorador? El que sirve con su vida. Bendito sea el Señor. Eso significa adorador. Adorador no es cantar una alabanza. Dice la Biblia que Él busca adoradores en espíritu. Mire, la adoración en espíritu. O sea, no está hablando de boca. Dice, en espíritu. Y que eso que tú estás diciendo sea una verdad en tu vida. En espíritu y en verdad. ¿Y cuál verdad? La verdad de Dios. La verdad de Dios. Amén. Mi hermano, que Dios les bendiga grandemente. Yo deseo de todo corazón. Yo sé que la palabra de Dios muchas veces es dura. Como les digo, muchas veces yo me he tomado palabras que me llegan a retorcer la guata. Aquí me duele la mente, el corazón. Pero cuando es la verdad no. Y hay que pedirle al Señor: Señor, ayúdame. A veces es mejor bajar el moño y decirle:
sí es tu verdad, pero no puedo hacerla porque hay veces que uno se acostumbra tanto a un pecado o a una costumbre que está errónea a la Biblia que cuesta dejarlo. Cuesta porque uno llega a amar inclusive esas cosas. Y ama ese oro que no es oro porque es algo sucio. Mire, con esto finalizo. Dice la Biblia que Caín llevó ofrenda al Señor. Abel llevó ofrenda al Señor. Medite en esto. Cuando usted alaba a Dios, son como ofrendas al Señor. Es algo que tiene que llegar a la presencia de Dios. Para dar un ejemplo más sencillo, los coristas. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, Dios ha puesto algo en nuestras vidas que es aprender a tocar un instrumento, ¿no es cierto? Dios colocó un don, un talento, la voz, el tocar. Medite en esto. ¿El talento te hace llegar a Dios? ¿El talento quién lo dio? ¿Y el talento te hace llegar a Dios? El talento es como una herramienta. Acuérdate que Caín llevó su ofrenda y quizás tomó lo mejor. Quizás nosotros podemos tomar nuestro instrumento y podemos comprar el mejor instrumento. Podemos afinarlo a la perfección. Podemos perfeccionarnos. Pero la Biblia dice que lo que no le agradaba a Dios de Caín era su corazón. Puede que usted tenga el mejor talento para tocar, para danzar, para cantar, pero Dios no va a mirar tu talento. Dios va a mirar tu corazón. El talento que tú tienes es una herramienta para trabajarla en la obra del Señor. Pero si tu corazón está sucio, no es una herramienta ya. Limpia tu corazón y usa las herramientas. No lo hagas al revés. En cambio, Abel también tomó lo mejor. Y esa ofrenda sí la recibió Dios. ¿Sabes por qué? Porque su corazón era puro. Su corazón era limpio. Y ahora, ¿por qué Dios nos pide ser como los niños? Ellos son puros, mi hermano. Tienen un corazón sincero. Amén. Mi hermano, vamos a orar para finalizar. Le voy a pedir a nuestro pastor, amén, que eleve una oración al Señor. Amén, gloria a Dios. Espero que se haya podido comprender el mensaje. Amén. Padre Dios, te damos gracias por